Luis, habéis visto que está muy loco, pero es que este hombre tiene que estar todavía peor de los nervios, porque venga analítica para acá, analítica para allá, dato para arriba, Totalmente. dato para abajo. ¿Esto cómo se hace? Estando un poco loco, la verdad. También, ¿no? Sí. Pues vamos a acabar un poco locos todos, pero aprendiendo, que es lo importante. Muchas Antonio gracias. Salvador. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Juan Merodio y a su equipo por haber contado con nosotros para exponer nuestra visión del Big Data. El Big Data es un concepto relativamente novedoso, bastante nuevo y bastante confuso. Es decir, confuso en cuanto a que todavía no se sabe cómo se tiene que aplicar. ¿Qué es realmente el Big Data? ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, mostramos el Big Data desde un punto de vista mucho más cercano al negocio, desde un punto de vista mucho más cercano a la comunicación, al marketing, y no tanto desde el punto de vista de la tecnología. Bueno, por tanto, lo que vamos a ver hoy van a ser la aparición, o vamos a definir la aparición de los nuevos roles profesionales que surgen con el Big Data. Demos un paso atrás. Vamos a ver de por qué surge el Big Data realmente. Big Data surge como un concepto bastante marketingiano, pero surge desde la tecnología. Es decir, las grandes empresas tecnológicas hace unos años se dieron cuenta de que iba a ser prácticamente imposible gestionar y sobre todo procesar los grandes volúmenes de información que se estaban generando en las redes sociales, en Internet en general, ¿no? De hecho, a día de hoy, yo estoy convencido que se superan esos datos ya. Todos los días se generan más datos que lo equivalente que en cuanto a lo que generó la humanidad completa en los primeros años de aparición de Internet. Bien, entonces aquí es donde empiezan las confusiones reales. Es decir, ¿cómo se suele entender Big Data? Claro, se necesita un gran poder computacional para poder gestionar grandes volúmenes de información. Información que viene de múltiples fuentes y se genera a una gran velocidad. También, por ejemplo, aquí se han hablado de herramientas, de herramientas de analítica. ¿Se suele entender como solo tecnología o se debe entender como solamente software? Perdón. También hay empresas como nosotros que aplicamos parte de consultoría en cuanto a la interpretación de los datos, pero también se tiene que entender solo como consultoría. Es aquí donde empiezan a surgir las famosas Vs, que seguramente habréis escuchado todo, habréis leído. La V, vamos a hacer una pequeña explicación, V de volumen. ¿Cuál es el volumen óptimo para que un proyecto sea de Big Data? Esa fue una pregunta que nos hicieron a nosotros en Televisión Española, concretamente. ¿Cuál es el volumen? Pues realmente el volumen es aquel volumen que te permita generar una serie de conclusiones y obtener una serie de conclusiones. Es decir, nosotros, por ejemplo, para un programa de televisión, con tan solo 26.000 tweets generados en 2 horas de programación aproximadamente, ya tomamos decisiones. Y la cadena de televisión tomó decisiones y bastante correctas frente a esto. Además, los proyectos de Big Data tenían que cumplir esta segunda V, la V de velocidad. Es decir, la tecnología tenía que ser capaz de generar respuestas rápidas. Por tanto, ahí es donde viene el poder computacional. Además, la tecnología, como insisto, tiene que ser capaz de capturar y localizar múltiples datos que se generan en múltiples fuentes, no solamente en redes sociales, sino en Internet en su generalidad. También surgió la V de veracidad, es decir, esto fue una moda en cuanto a V. Veracidad de los datos. La otra V muy famosa fue la variabilidad. ¿Vale? Los datos se capturan, por ejemplo, de Twitter o de Facebook, pero cada vez se generan de una forma diferente. La tecnología tiene que ser capaz de adaptarse a la captura de esa información. Pero claro, si nos damos cuenta, todas estas Vs que hemos visto aquí son Vs centradas y muy focalizadas, o muy dirigidas, mejor dicho, desde el punto de vista de la tecnología. Nosotros nos sentábamos con nuestros clientes y ellos mismos nos preguntaban, vale, pero ¿y esto qué obtengo yo con esto? Por tanto, nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿cuál es el valor? Esa es la V para nosotros más importante que un cliente puede, de hecho, debe resolver con esta tecnología. Bien, hasta aquí este era el pasado, un poco del Big Data, y nosotros hicimos esta definición, una definición que realmente nos ha ayudado a mejorar como empresa y poder que el cliente nos entienda mejor en cuanto a la hora de aplicar estos procesos. Para nosotros, Big Data se compone de un 50% de tecnología y un 50% de conocimiento. La tecnología por sí sola
no va a resolver todas las cuestiones que un cliente realmente necesita o que cualquier tipo de proyecto. Y el único objetivo que tiene Big Data, por encima de cualquier cosa, es descubrir patrones en los datos. Dependiendo de lo que se quiera conseguir, dependiendo de lo que se quiera, el objetivo que se quiera conseguir, pues habrá un patrón o habrá otro. Bien, para, digamos, demostrar un poquito que los procesos de Big Data no solamente están soportados en tecnología, este es un proceso muy básico en el que nosotros aplicamos en todos nuestros proyectos. En una primera fase, pues, bueno, básicamente lo que interviene es el conocimiento, porque, claro, nos sentamos e intentamos definir todos aquellos objetivos que el cliente requiere. Cada proyecto es un proyecto a medida. Cada proyecto requiere, por ejemplo, del análisis de los datos concretamente de una cosa. Por ejemplo, para un programa de televisión muy concreto, solamente se analizaba Twitter. Para una gran institución a nivel turística, se analizaron 17 redes sociales, por ello que es un mogollón de redes sociales. A continuación, una vez que se tiene claro exactamente qué es lo que de dónde se van a obtener los datos y qué es lo que se quiere obtener, aquí interviene la tecnología, se pone en marcha todo el framework, todos los sistemas cloud, toda la tecnología para poder llevar a cabo y poder gestionar toda esa información. Una cosa muy importante, y aquí hago un inciso, es decir, Big Data, se ha hablado de escucha activa de datos en alguna conferencia de aquí. Big Data es escucha activa más analítica predictiva, ¿vale? La analítica predictiva básicamente lo que nos intenta es resolver el qué pasaría si. ¿Qué pasaría si aplico aquí? ¿Qué pasaría si hago una promoción aquí? ¿Qué pasaría? Intentamos pronosticar. Aquí, por ejemplo, me detengo un poquito porque el último proyecto que hemos hecho, concretamente lo he comentado para el sector turístico, la pregunta era ¿dónde tengo que hacer mi promoción turística? Son 20 ciudades españolas y necesito saber. Bueno, pues entonces en este caso se analizaron a todos los residentes de Estados Unidos y todos los residentes de Reino Unido, ¿vale? Se escuchó a ellos, se analizaron todos sus datos, todos los datos que habían compartido y habían publicado, qué les interesaba, y se creó un modelo predictivo para calcular la intención de probabilidad de visita para cada una de las ciudades que componen el clúster e incluso por el análisis de los intereses de cada uno de los usuarios, pudimos decir que estaban interesados principalmente en cultura. Si hubiéramos tenido la posibilidad de profundizar un poquito más, podríamos decir incluso qué tipo de elemento cultural de la ciudad querrían visitar, ¿vale? Y ya la última fase es la fase, lógicamente, de insight, de interpretación, la parte más estratégica, la parte más de comunicación. En líneas muy genéricas, Big Data realmente lo que intenta es descubrir dónde están, qué dicen, qué les preocupa, qué les interesa, qué hacen. Principalmente se aplica para abordar mercados de una forma bastante eficaz, para saber cómo está mi marca, para saber cómo lo hace mi competencia, para saber cómo de efectivas están siendo mis acciones y, lógicamente, para optimizar recursos y, sobre todo, mejorar la toma de decisiones en cuanto a lo que se va a plantear. Bien, ¿quién hace todo esto? Se genera el equipo científico. El equipo científico son una serie de roles profesionales que se integran dentro de la estructura de una compañía, internamente o externamente, para conseguir los objetivos que se van buscando. Básicamente, estos son los 4 principales roles que se generan. Tenemos, por un sitio, el estratega de los datos, por otro sitio, el consultor analítico, el data scientist y el data steward. Data scientist es bastante más conocido, data steward es menos conocido. Si lo trasladamos esto un poquito al terreno un poco más tradicional, el estratega de los datos es un planificador estratégico, básicamente. Es decir, es aquella persona que marca el libro de rutas futuro a seguir. El consultor analítico pues, puede ser cualquier community manager o social media manager que conoce perfectamente las métricas que se generan en las redes sociales y en Internet. Sin embargo, el data scientist, como dice aquí, es la persona que intenta garantizar cuál es el mejor modelo y algoritmo para conseguir los objetivos. Estamos intentando aplicar ciencia a algo que no es tan científico.
¿vale? De hecho, ahora al final pondremos una serie de ejemplos para demostrar eso. Y el Data Steward es básicamente una persona que hace de traductor entre la parte de negocio, principalmente en negocio, marketing, comunicación, con la parte más técnica del proyecto. Bueno, nos vamos a centrar solamente en estos dos. El Data Scientist, como digo, esta es la definición, y su objetivo principalmente es descubrir, como digo, los patrones en los datos. Pero es una persona muy técnica, muy científica, que tiene principalmente problemas a la hora de comunicar con respecto a las otras cuestiones. Y resuelve principalmente cuestiones no científicas con procesos científicos. Estas son sus curvas de conocimiento. Es decir, un Data Scientist tiene que tener muy buenos conocimientos en visualización, machine learning, matemáticas, estadística, programación, comunicación y experiencia de negocio. Pero realmente flaquea en visualización, comunicación y experiencia de negocio, que es realmente lo que cubre el Data Steward. ¿Vale? Como digo, es el gestor de los datos, el Data Steward. Es una figura bastante importante porque esta persona ya no se encarga de traducir, ya no se encarga de intentar buscar los patrones en los datos. Simplemente lo que se encarga es de traducir las cuestiones cualitativas que un cliente les plantea al resto de componentes del equipo. Por ejemplo, perdón, me he salido. Perdón. No veo el ratón. Perdón, ¿me podéis ayudar, por favor? Es que no veo el ratón. Ahora, perdona, ya está. Gracias, perdón. Bien. Por ejemplo, como decía, esa es la pregunta que suelen hacernos los clientes. ¿Y cómo se traduce eso realmente a la parte más técnica? Eso es lo que se encarga el Data Steward. En cuanto al área de conocimiento, es realmente la inversa de un Data Scientist. Si os fijáis, en la parte de experiencia de negocio no llega a ser un Data Steward, no conoce la interioridad de todos los negocios. Por eso nosotros, en este caso, a nuestros clientes les solicitamos personal propio para que nos intente complementar la información que nos falta. Bueno, ya para ir terminando, voy a poner algunos ejemplos reales en cuanto a preguntas que nos desarrollan los clientes. Por ejemplo, esta fue la primera pregunta del primer proyecto de Big Data que nosotros conseguimos hacer. ¿Cómo influye mi programa de televisión sobre la marca España? Es decir, claro, nosotros automáticamente dijimos, ¿y esto cómo me lo como? ¿Vale? En este caso, el proceso de traducción para el Data Scientist, lo que se hizo fue analizar el programa, analizar los tramos del programa, analizar aquellas partes en las del programa en las que puede influir sobre la marca España e intentar generar una serie de, perdonad la palabra, tesauros, es decir, listas de palabras, que luego la tecnología pueda ir acercando los comentarios a ellos. Es decir, un tesauro con palabras negativas, otro tesauro con palabras positivas, otro tesauro con palabras destinadas a gasto, otro a inversión, otro a repercusión, etcétera, etcétera. Entonces, luego la tecnología por sí sola lo que iba haciendo es acercar cada una de las publicaciones a los tesauros y ya se toman decisiones. Por ejemplo, otra, ¿cuál es la percepción de mi audiencia social? Estamos hablando de conceptos muy cualitativos, que no son fácilmente medibles. Una cosa importante, el Data Steward se me ha escapado. Al ser un buen conocedor del negocio, al ser un buen conocedor de las métricas y las variables de Internet, tiene la capacidad de generar métricas nuevas. Por ejemplo, el índice de relevancia. Eso fue una métrica que creamos hace poco que combina de múltiples fuentes. Bien, por ir más rápido, ¿qué elemento creativo tengo que utilizar para poder atraer a mi core target? Por ejemplo, esto en el caso de retail, de una empresa súper tradicional que quería vender un producto muy concreto, nos dijo, yo quiero vender en 4 comunidades autónomas. Mi target principal son mujeres de 24 a 35 años. ¿Cómo tengo que abordar mi estrategia creativa? ¿Desde dónde? Entonces, bueno, en este caso lo que se analizó fue por cada uno de los territorios ese perfil y sacamos sus intereses. Y al final lo que dijimos fue, tu estrategia de comunicación tiene que basarse a partir de aquí. Y así ha sido. Bueno, ¿dónde está mi cliente potencial? Esa es otra pregunta que se suele hacer. ¿Cuál es la reputación de mi marca? ¿Cómo lo hace mi competencia? ¿Quiénes son los usuarios que podrían ayudarme a potenciar mi marca? Es decir, ¿quiénes son esos influenciadores reales que pueden echarme una mano? ¿En qué medios de comunicación tengo que hacer promoción?
aquí lo que se mide es el alcance y la repercusión y reputación, porque como decía un compañero, también se analiza, lógicamente, se hace un proceso de clipping para analizar todo lo que se dice y los comentarios. Y la última, ¿cuál es la itinerancia de mis turistas en mi ciudad? Es decir, podemos saber a través del análisis, a través de una plataforma concretamente, me parece que es Flickr, podemos conocer el geoposicionamiento del usuario. Entonces podemos saber dónde echa más fotos, básicamente, qué comenta de esos sitios. Y al final eso se traduce en saber dónde tengo que hacer mi promoción. Bueno, y ya con esto termino. Realmente, en línea muy genérica y de forma resumida, Big Data lo que intenta es, digamos, sumar a procesos, o intentar minimizar aquellos procesos de toma de decisiones que estén basados única y exclusivamente en la intuición. Es decir, los datos por sí solos tienen que hablar. No digo que la experiencia de usuario no sea importante, sino es muy importante. Pero con la ayuda de los datos la toma de decisiones será mucho mejor. Y ya con esto sí que termino. Este tipo de procesos, tal y como se están haciendo ahora mismo, pueden ser aplicados para cualquier tipo de empresa independientemente de su tamaño. Es decir, no son procesos caros. Antiguamente sí, porque se necesitaban de grandes granjas de servidores, de grandes software que permitían hacer eso. Pero realmente no son procesos extremadamente caros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Antonio. Yo solo te digo que yo soy de letras puras y yo de data science y esas cosas, Pero como que no iba a valer. Pero tú seguramente harías una buena pregunta. Eso sí. Pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias.